Entonces yo lo primero que le diría a los líderes es cálmense, cálmense. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros? ¿Sabe qué nos pasa? Tenemos una mentalidad de sobrevivencia. Sí, sí, sí. Y ese es el tema cultural que tenemos. Segundo gol. No lo podían, la gente se abrazaba, lloraba, hubo 3 muertos por paro cardíaco, lanzaron a alguien desde la tribuna. Eso es como amuleto para que le vaya bien. Dice, creo que voy a perder el semestre. La próxima semana lo voy a perder todo. Arrancaría diciendo eso. Creo que no somos buenos en Latinoamérica manejando las emociones. Creo que hay que ser más racionales. Los detalles no me los sé qué haga. Pues búsquenlos. Lo convocaron. ¿Cuándo ya? Está bien, salve acá. Vamos, Chao, chao. Bienvenidos a Juego Interior, el camerino de los equipos. Señoras y señores, se abre la tercera edición de Parándola con el Pecho. Señores, de Juego Interior. El camerino de los equipos, señoras y señores. Sí, señor, el mundial se vive, se siente. Mundial de fútbol, pero también el mundial de qué, de los equipos de trabajo. Un saludo a la gente que está trabajando, que está camellando, los líderes que nos están escuchando, que están diciendo necesito más herramientas para trabajar con mis equipos. Esto es un formato original de Mushaiza, Experiencia Mushaiza, que desde cuándo, año que 99 realmente. Estamos trabajando con los equipos y tengo el placer de nuevamente estar con este combo que no solamente ama el fútbol, los deportes, sino facilitar. Sí. Y este día de hoy, en esta sesión, tenemos un tema que nos lo han pedido, pero vea, este año mucho, y es cómo abordar, trabajar equipos que andan en tormenta. En tormenta. ¿Por qué hay tormenta? Porque hay presión, porque hay caos, porque lo macro presiona, porque está cambiando la cosa, porque la reputación, porque el liderazgo, porque hay una reingeniería, porque hay miedo, porque... Entonces la pregunta de hoy es, ¿qué hace? ¿Qué puede uno hacer con un equipo para que mantenga claridad en medio del caos? Y del deporte del fútbol hay muchos ejemplos para eso. Pero bueno, señoras y señores, saludos a mi querido Aramburo. Soy Andrés Aramburo. Hay 4 fases de los equipos. No, ya durmamos, ya siga. Primera fase, la conformación de los equipos se conforman, bueno. llegan, ¿cómo estás? Bien, ay, qué alegría, políticamente correctos, cada uno muestra su mejor carta, hay claridad del futuro, para dónde vamos, qué se quiere, Segunda fase, la fase de tormenta. Características de una fase de tormenta. Los equipos, mucho viento, mucho movimiento, todo afecta lo político, lo económico, la subida, la bajada del dólar. Pero también lo relacional, los chismes. Sí, todo afecta. Y entonces los equipos se hacen muchas roscas, muchos subgrupos, la gente habla mal de los líderes, no les cree a los líderes cada 15 días votan una estrategia nueva, bueno, en fin. Tercera fase, la fase de reencuadre, como bueno, reunámonos, reconocemos que no estamos bien, qué vamos a hacer de aquí al futuro. Y la cuarta fase, la fase del alto rendimiento. Entonces, me presento con eso para poner sobre la mesa como sus equipos pueden estar en tormenta, hay que hacer algo, hay que reencuadrar, pero también a propósito de la llegada del Mundial, ¿en qué fase está Colombia? Me parece interesante. ¿En dónde estamos a propósito de la creación de una cultura del fútbol colombiano? Que para este momento del podcast ya nos atendió en amistoso Croacia y Francia y se cayó todo. Somos lo peor, no vamos a llegar a ningún lado, si van a jugar así, entonces sálganse, qué vergüenza. De eso vamos a hablar, cómo reaccionamos frente a lo que pasa el señor Andrés Mateus. ¡Tómela! Bueno, Andrés Mateus, hagan ese pase y yo quiero hablarles de las 27 fases de... Bueno, no, lo dejamos todo. Más tarde. Empieza a haber tensión en el camerino acá del podcast. Me encanta que hablemos de los equipos en relación con el contexto, con los propósitos, con los recursos, con el hacer. Todo eso no se desconecte en breve. Bueno, gracias. No necesito que me presente.
Aquí, primera vez en el podcast, desde hoy se vuelve viral. No, mentiras. Haciendo acá dos cosas, de las dos cosas que más me gustan en la vida, hablar de fútbol y hablar de equipo. ¿Dónde está la selección argentina en este momento? Campeona del mundo y campeona de la Copa América, o sea, bicampeona. No sé si hay un estadio más grande que eso. Bueno, pues vamos a ver. ¿Para qué se forma un equipo? Lo dejo acá sobre la mesa. ¿Para qué formas un equipo? ¿Para qué formas un equipo? Para competir. Sí. ¿Sí? O sea, formás un equipo para problemas. Para ganar. Para ganarle a la competencia. De acuerdo. O sea que la tormenta es parte del campeonato. Si no hay tormenta, ¿para qué armas un equipo, no? Sí. Ahí le dejo eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué funciona cuando un equipo entra en caos? Cuando se empiezan a dar pata. Cuando en el deporte del fútbol o en cualquier deporte, pero también en las empresas, la gente empieza a decir, oiga, pero es que estamos en el ojo del huracán. Oiga, es que vea que ya no es como antes. Oiga, es que ya las expectativas no se están cumpliendo y es que miren que las metas ahora son de esta u otra manera. Y empieza, por supuesto, esta tensión a ganar foco. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué debe hacer un líder? ¿Cómo se pueden manejar esas emociones? Porque son emociones. Y yo aquí puedo, digamos, referir a algo que sucedió hace poco en el fútbol. Se acaba, eso fue en cuartos de final, ¿no? De la Champions. De la Champions League. Real Madrid y el Bayern de Múnich. Se acaba el segundo partido de vuelta y el tema quedó cuando, recuérdenme, pues el número eran como, bueno, ganó por un gol. Sí, el Bayern. El Bayern. Con gol de Luis Díaz, colombiano. Con gol de Luis Díaz. 2-1. En el minuto 85, donde estaban, creo que estaban uno arriba al Madrid en el total, o estaban empatados. Los detalles no me los sé qué haga, pues búsquenlos. Falta Camavinga, tarjeta roja para Camavinga. Para Camavinga, minuto 85. Por retener el balón bien aplicado. Claro, después Lucho Díaz incluso diría, Sí, tú. pues yo creo que al juez se le olvidó que él tenía una primera amarilla, igual le sacó amarilla, pero bueno, no importa. Lo sacan y a los pocos minutos Lucho Díaz hace gol y después Olise los atiende y chao. Se acaba el partido y lo que yo vi, y yo lo vi, eso no me lo mostró, yo lo vi en directo, es que el querido Vinicius se va a pelearle al árbitro y le grita y le dice. Otra cámara está con Mbappé, que el man está así súper tranquilo, como mirando, pues rabioso seguramente, pero calmándose y de pronto va en otra escena muy cercana a darle la mano a los del Bayern, saludando y se va. Yo vi ahí dos enfoques frente a lo mismo y la realidad es que se había acabado el partido, habían perdido, pero hay algo, no sé si estaremos de acuerdo en lo latinoamericano, y es como peleamos con lo que ya sucedió y le seguimos dando vueltas, ya sea que nos van ganando al inicio, ya sea porque fue gol de Yepes, ya sea porque nos golearon y es el primer partido y ya hay nada que hacer. No sé, yo diría que no es latino porque aquí hay un argentino, colombiano-argentino, que podría decir algo distinto. Pero me llama mucho la atención una primera cosa y es cómo interpretamos lo que pasa, que creo que eso es mucho del manejo del camerino, ¿no? De cómo avanzar. No sé si están de acuerdo conmigo por ese lado. ¿Cómo empiezan a ver ese tema? Yo diría que yo tengo una tesis y es que los latinos en general no somos emocionalmente inteligentes a la hora de manejar las crisis. En Colombia el estado de ánimo depende del partido del día anterior. O sea, es como perdimos el partido. Perdimos, no somos nada, James es un idiota, ¿sí? Como que se va la vida por yo. Una vez estaba hace muchos años estaba en Hamburgo, en Alemania. ¡Ay! En Hamburgo, en Risaralda, no, Hamburgo, Alemania, y estaba viendo un partido entre, no me acuerdo qué Diga un nombre, equipo diga un nombre Cualquier que gol de- Póngale el Bayern Múnich y era un equipo, póngale el Galatasaray, era un equipo turco.
la tribuna había alemanes, había turcos. Los turcos desde antes, no, de estos así, ton borrachos. A los alemanes también en su tema, pero un poco más mesurado. Equipo turco, primer gol. No, esto, mejor dicho, se cayó el estadio. Segundo gol. No lo podían, la gente se abrazaba, lloraba, hubo 3 muertos por paro cardíaco, lanzaron a alguien desde la tribuna. Los alemanes, tranquilos, mirando. Primer gol alemán. Los alemanes, bien, vamos. Tranquilos. Ante el primer gol alemán, los turcos, ¿no? Ya desesperados empiezan a echarle madres a su equipo. Segundo gol empata el equipo alemán. Y entonces los turcos ahí sí empiezan a abandonar el estadio. O sea, faltan 20 minutos, ganó finalmente el equipo alemán. Y yo creo que este era un partido X de cualquier serie, yo no sé qué era. Pero pareciera que para los turcos lo definitivo, casi que la vida futura a 50 años, la definieron a partir de eso que había pasado ahí, que es algo que a nosotros nos pasa, ¿no? Entonces, ¿yo qué le diría a los equipos? Lo primero que yo le diría a los líderes es cálmense. El futuro no está definido por lo que está pasando hoy. Nada. Sí, incluso hoy tenemos un dólar a 3.700. Todo parecía indicar que no, pero es que como la realidad es multifactorial, se mueve esto, todos los hilos. Entonces yo lo primero que le diría a los líderes es cálmense. Si el equipo los ve calmados a ustedes, el equipo se va a calmar porque nosotros como líderes hacemos transferencias emocionales todo el tiempo. Entonces yo arrancaría diciendo eso. Creo que no somos buenos en Latinoamérica manejando las emociones. Creo que hay que ser más racionales. Y lo segundo es cálmense. Vamos a a lograr buenas cosas si hay calma. Bueno, yo me sumo a lo que dice Andrés y me gustaría que trajeran a sus mentes, a sus corazones allá, los que están en casa, viendo en pantalla. Tú. No. No, y tú también. No, pero el del lado. Ok. Va solo. Final de la película Golpe de Estadio. Final, la última escena de la película Golpe de Estadio. De trompetero, ¿no? Bueno, Trataré de no spoilearla, pero de trompetero. Pero pierden todos, el par de hermanos, Sí. perdidísimos. Y Harold, trompetero. si nos estás viendo, Harold, escríbenos si es tu pongan en película los comentarios, corríjanlos, por sí, favor. Sí, que pasos son buenos. Para corregir, sí. Eso sí. ¿No era Sergio Cabrera? Para ver el error, No. puede ser también. Búsquelo ahí en... Bueno, bienvenidos al podcast Cine y... No, estamos en fútbol. Bueno, y entonces... Última escena, todo perdido, pierde la selección, pierde la clasificación, desastre y total. Y la última frase de la película es: mañana hay clásico. Y yo siento que en los procesos en el fútbol, como en las organizaciones, hay que tener claridad. Y le decías tú, el futuro no es esto nomás y Claro. mañana hay clásico, mañana hay otro partido. Claro. Y yo creo que hay que tener muy claro. Para entender esa escena, o sea, para el contexto. Se acaba la última escena y dice mañana el clásico como que esto continúa. Sí, aquí no está todo perdido. La Sí, vida venimos de una continúa, gran la vida derrota, pero continúa. mañana vuelve a haber partido. Claro. Ah, ok. Y creo que la madurez y el profesionalismo en equipos y en organizaciones se miden eso. En qué tan claro tienes que pase lo que pase hoy, ten presente que con eso mañana tienes que construir Sí, para el siguiente partido. de acuerdo. Y yo siento que una cosa es la respuesta emocional, y ustedes lo han dejado muy claro en términos culturales y hasta personales, ¿no? Sí. Particulares de la respuesta emocional, la respuesta temperamental, ¿ok? ¿Vale? Ahí ya no entraré más porque ustedes ya lo han tocado. Pero sí un poco creo que la gran pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué tan consciente eres y qué decisiones y acciones tomas para que pase lo que pase, así ganes, pierdas o empates, te dejes clarísimo que con esto mañana tienes que construir? Sí. Porque siento que hay muchos equipos en los que se pierde una final, claro, nos duele, nadie quiso, trabajamos para esto, pero si por perder una final tú vas a romper los lazos, el relacionamiento, madreas al técnico, le pegas al juez, Claro. te agarras con tus compañeros, pues viejo, mañana va a ser más difícil recoger esas cenizas para volverte a construir porque en 8 días arrancamos el campeonato. Claro. Entonces, mi llamado es ese, a que seamos conscientes en
Tienes derecho a tener el temperamento que quieras, tienes derecho a gestionar tus emociones como quieras, pero yo como líder en un equipo lo que valoro es qué tanto tú realmente estás siempre pensando, qué tan constructivo puede ser tu reacción De acuerdo. para mañana volver a jugar otro partido. Sí, de acuerdo. Bueno, a mí no se me olvida nunca, yo viví en Estados Unidos cuando los Bulls fueron los Bulls, ¿no? Michael claro. Jordan, la gran estrella. Claro, La era gran Scottie estrella. Pippen, O sea, estaba Dennis Rodman, Rodman, Dennis Pippen, Rodman. bueno, Scottie Pippen. y Stephen Kerr, que era el triplero. Bueno, Bugs Bunny también. que, pues, filmó terminó con siendo Bugs Bunny. Bugs Bunny. Michael Jordan, o sea, el gran atleta de Estados Unidos, probablemente el mejor atleta que ha tenido Estados Unidos. Y acto seguido salía él en un comercial diciendo, yo he fallado más tiros de los que he encestado. Decían, Michael Jordan diciendo eso, imposible, o sea, imposible. Me quedó eso, pero en la mente, dice, ¿cómo puede ser el mejor atleta que dice que ha fallado más de los que ganó? O sea, de los que insertó, ¿no? También me acuerdo del Cholo Simeone, siendo lo que es leyenda de campeón, porque, o sea, es capitán de la selección de Argentina. Sale, gana con River. Sale, pone al Atlético de Madrid otra vez a ser campeón. Bueno, diciendo, yo he perdido más partidos de los que he ganado. Y estaba revisando acá, porque por eso agarré el celular, porque esta frase, esta historia de Federer, dice, ganó el 54% de los puntos disputados. O sea, el 54%, cualquiera pensaría que ganó el 90%. Sí. El 54% de los puntos que disputó en su vida. Y 20 Grand Slam. O sea, perdió el 46% de los... Y ganó 20 Grand Slam. Y entonces, Un tema de números, de ahí hay momentos. una cosa de, creo que la actitud de campeón, digamos, ¿no? O del atleta. Vamos, saquémosle el título de campeón. Del atleta, del que, por eso dice, ¿para qué se forman los equipos? Para competir. Del que compite. La actitud es ir a competir, sabiendo que en el panorama vas a perder muchas veces. Sí. Vas a perder muchas veces, no importa. Creo que uno de lo que nos pasa a nosotros es un poco que nos enganchamos con el error. Y ahí está el tema. Sí. Porque lo que decía después Federer en esa charla, él decía, yo aprendí a encadenar los buenos momentos. Dice, mi diferencial fue ese. Y él lo daba como un tip. Él decía, claro, cuando yo iba en racha ganadora, un punto ganador te va a llevar a otro punto ganador. Ahora, si tú haces un punto perdedor, generalmente te va a llevar a otro punto perdedor. ¿Cómo cortas esa cadena, esa cascada de errores Claro. que es en la que caemos nosotros? Porque hay una falta, nos cobran un penal y entonces, bueno, después un gol y después otro. Y lo que tú dices, se van del estadio, es como que hay una cascada de errores. Entonces, ¿cómo revertir la cascada de errores a entender que se puede fallar y rápidamente salir de ahí y vamos a seguir compitiendo, ¿no? Sí. De acuerdo. Y ahí creo que hay una pregunta también en lo individual, y es que, por supuesto, aumenta la expectativa, la presión cuando es decisivo el acto que va a hacer un jugador. Sí. Es decir, va a cobrar un penalti que define si nos quedamos o no, o seguimos adelante, o es el empate, o sí, hay mucho en juego. Ahí yo les pregunto a ustedes, en su experiencia, individualmente, con los equipos de trabajo con los que tenemos contacto todo el tiempo, con lo que han escuchado de grandes figuras, ¿cuál es el secreto para estar allí, no paralizarse, no evadir, no minimizarse? Mucho de lo que nos critican a los colombianos en el fútbol es que en los momentos decisivos el equipo se cae. Sí. Y a nivel también local, ¿no? Los equipos, me gustan unos equipos que generalmente en la primera fase lo ganan todo, pero ya en lo decisivo se caen. Y uno dice, Sí. ¿dónde estaba el equipo que venía muy bien? Sí. Entonces, ¿qué ingrediente hay allí que ustedes dicen no se pierde el foco a pesar de la alta presión? Sí. Porque es allí donde nos jugamos. Lo que digo, avanzar o quedarse. ¿Ustedes qué piensan? No, yo le tengo uno que hace parte de mis tesis sobre la manera de ser de los colombianos. Y es, yo le tengo pánico a
a los momentos de abundancia. Ajá. Pánico donde sea, en una empresa, en una relación, en un equipo de fútbol. Pánico, digo los colombianos. Porque también cuando hay vacas gordas, decimos como una cosa, esto siempre va a ser así. No, la realidad cambia, no solamente por uno, sino pues por todos los factores. ¿Yo qué diría al respecto? Yo diría, un equipo de alto rendimiento, una empresa de alto rendimiento, tiene que tener un tipo de disciplina independientemente del resultado. Ok. ¿Sí? Es decir, Como rasgo cultural. Como... claro, es decir, no sé, ganamos la Champions. Ok, muchachos, 3 días de vacaciones, nos encontramos al cuarto día a las 7 de la mañana porque vamos por otra Champions y vamos por la Champions de dentro de 20 años y porque los otros equipos se están volviendo mejor que nosotros si nosotros no nos vemos a las 7 de la mañana. Ok. ¿Sí? Entonces la abundancia nosotros en los equipos colombianos la manejamos muy mal. Hay como una sensación de que ya lo logramos, nos juega una mala pasada la cámara en la televisión, la fama, el billete, el diente de oro, el... No. Aquí nosotros es... sí, yo pienso en los grandes atletas, cómo Federer logra mantener hasta los 40 años un perfil deportivo de alto rendimiento. ¿Sí? ¿Cómo lo logra? Pues es dele, independientemente de la pérdida, independientemente de la ganancia. Entonces yo diría, Colombia se tiene que independizar de lo gratificante del resultado o de lo apabullante del resultado y enfocarse. Estamos en un partido de larguísimo aliento, es lo que yo sugeriría. Sí, ahí yo recuerdo algo que, hablando de Michael Jordan, donde en ese especial de Netflix de Last Dance, tiene un partido muy decisivo, que ahora no recuerdo muy bien, y lo veían muy tranquilo. Y él lo que reportaba y decía, no voy a gastar nada de energía en algo que no puedo controlar. Y pues en la anticipación, porque él decía, ¿por qué me debo preocupar por un punto que malogré si no ha sucedido? Si no ha sucedido eso, ¿por qué me tendría que preocupar? Ajá. Que un poco le mando un saludo a mi hija que usa esto como yo, a veces como amuleto para que le vaya bien. Dice, creo que voy a perder el semestre. La próxima semana lo voy a perder todo. O como un amigo que tiene aquí la cámara del equipo Santa Fe dice, como cábala, yo digo que creo que, no sé, si no creo que nos vaya bien, a ver si nos va bien. Como una cosa de mejor pienso en lo peor para. Y entonces yo digo, pues ni pensar en lo peor o lo mejor, sino si no ha sucedido, pues ¿por qué tendría que gastar energía en eso? Que me parece buenísimo, como la idea de dónde está mi foco, dónde está. Claro. Porque sí hay un gasto de energía, hay una rumiación que es innecesaria, pero manejar eso es grande. Por Porque... eso. Pero perdón, Ajá. yo les hago una pregunta. Yo tengo algo que decir para lo que estaba diciendo vos. No sé si vas a cambiar el Después viene tema. la pregunta, hágase. Porque mira, te lo resumo así. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros? ¿Sabes qué nos pasa? Tenemos una mentalidad de sobrevivencia. Sí. Y ese es el tema cultural que tenemos. Sí. Porque tenemos la energía, somos muy buenos sobreviviendo. Sí, de acuerdo. Y dejar a un colombiano o un argentino, dejarlo con dos palos y sobrevive. Sí. No tiene problema. Ah, pero cuando ya tiene la casa, Sí. sí. ¿Me entendés? Entonces siempre contamos la épica. Que ganamos 5-0, le ganamos a Argentina, llegamos Sí, al sí, Mundial. sí. No, yo lo recuerdo muy bien. Bueno, entonces, exacto. Llegamos al Mundial y ¿qué? Claro. Entonces, lo que te estoy diciendo es, no estamos acostumbrados. A ver, es ¿dónde ponemos el techo? ¿Dónde pones el techo? Así me decía un profe, me decía, ¿dónde pones el techo, Juancho? ¿Dónde lo pones? Porque claro, cuando ya llegaste al techo, no hay más. Claro, de acuerdo. O sea, si el objetivo tuyo es clasificar al Mundial, bueno, clasificaste. ¿Qué querés?
Sí, sí, sí. Y a mí me parece bien lo que están haciendo las generaciones de ahora, porque sí dicen, no, el objetivo es ganar. Claro, claro. Pero es que eso no era antes así, digamos. Y el objetivo tiene que ser ganar. Y habitar esto de ser ganador. Ajá. Le pasa mucho a nuestros equipos. Como acuerdo. que los objetivos son de sobrevivencia. Digo, ¿cuándo pones un objetivo un poquito más allá? De acuerdo, de acuerdo. Y por eso se gana el equipo. Yo ahí les hago la pregunta. ¿Ustedes sienten que la selección Colombia, tal como está en este momento, metámosle a James que supongamos que va al Mundial, Contexto, estamos cerca de que empiece el Mundial, porque puede que estos lo vean así. del Mundial del 2026, ¿no? Sí. En Estados Unidos, México, Canadá. Vaina tan chimba, ganan en un solo país. Bueno. ¿Ustedes sienten que la selección Colombia, tal como está en este momento, como selección, está preparada para el Mundial? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, y tiene que estarlo por un tema y es estructura. Y un poco, yo complemento un poco de lo que se ha dicho acá y es lo que decías ahora, yo en términos técnicos lo pondría con un equipo tiene que generar visión y estructura. Si no se tiene una visión es muy difícil y es muy fácil, o mejor, es muy fácil saber decir, ¿y ahora qué hago? De acuerdo, Porque entonces vivimos es en ganar el partido. Algo, ya gané el partido, ¿ahora qué hago? de acuerdo. Creo Entonces que eso no es visión, es una meta. no, pero es visión de tener visión a largo plazo. Sí. Hoy me puede ir como sea, pero en esto que tú decías de ir encajando los buenos puntos, ¿no? Sí, de acuerdo. Es si yo tengo una visión, me queda claro que esto que hice es algo que me queda para lograr la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y que cada punto que gano, yo tengo que capitalizarlo no solamente en el punto que gané, sino en generar una estructura más robusta que me sostenga Por eso. para que cuando empiece a perder, no lo logre. Yo siento, ahora respondiendo a tu pregunta, Sí, es que le tengo una segunda sí, pregunta. yo siento que la selección Colombia en ese momento tiene una estructura y viene Sí. con una estructura de juego y por eso me puse esta camiseta del 2014 en donde fue el mejor mundial para la selección Colombia con unos jugadores referentes. James, más, menos, va jugando, no va jugando. Yo llegaría a James y yo llevo a James porque James hace parte de una estructura y de un equipo que se empezó a forjar y que en no sé si será titular, si le den minutos o no, pero sí responde a que no podemos simplemente porque un jugador tuvo 2 partidos buenos, desbaratar la estructura acuerdo, y traigámoslo. Entonces acuerdo. yo creo que Colombia sí está preparada, que tiene una estructura sólida, que está sumando unos elementos nuevos y yo soy positivo en que eso nos va a dar algunas ventajas en el Mundial. De acuerdo. Segunda pregunta. ¿Usted cree, por ejemplo, que Francia está preparada para el Mundial? Absolutamente sí. Ok. Sí se dio cuenta de su respuesta frente a Colombia y frente a Francia. ¿Cuál de las dos está más preparada para el Mundial? Francia. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas más, bueno, una trayectoria, diría yo, mayor, más amplia, una estrategia país, ¿no? Bueno, aquí entraremos en temas coloniales Sí, sí, y sí. eso, pero una estrategia de poder reclutar mucho más talento de una forma más amplia y una estructura que va más allá de lo futbolístico en estar en donde está hoy y esto se ve en cuántos jugadores tiene hoy Francia. Podría ser 3 selecciones fácilmente. Sí. Y eso no es para mí en este momento Francia no es una generación que se dio silvestremente. No. Esa es una Exactamente. estructura de reclutar talento, de ponerle bases firmes y hoy en día decir, tenemos de dónde escoger Sí. para ganarle a quien sea. Entonces, fíjese lo que le estoy preguntando. Es la misma pregunta, pero se me da 2 respuestas. Cuando usted contesta de Colombia, usted hace sí, hay un sí. ¿Algo de duda? Cuando usted dice Francia, usted dice sí, ¿sí? Para mí esa es la diferencia en cuando llega la tormenta a los equipos. Si a Colombia le va mal en el primer partido, o sea, yo no quiero ¿sí? pensar cómo va a ser la recomposición psíquica del equipo, porque va a ser jodido. Va a ser jodido porque es un equipo que sí, que puede estar preparado a nivel físico, pero es que yo creo que la preparación es psicológica también y es una preparación de trabajar la psiquis en profundidad que no depende exclusivamente del resultado. Por eso para mí puede que haya 2 selecciones, Francia y Ucrania, que lleguen preparadas a igual nivel físico, qué sé yo, nóminas iguales, lo que sea, pero hay una diferencia en la preparación psicológica que va a marcar la definición
frente a en los momentos de tormenta. Y usted lo puede ver en las historias de las empresas. ¿Por qué esta empresa se acabó? Porque es que manejó la tormenta de una manera pésima. Porque tomó una decisión que uno dice, estar mirando para atrás, pero es que cómo no se dieron cuenta, qué nivel de soberbia tenían para insistir en algo que ya estaba claro que no estaba funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, quiero poner sobre la mesa, los equipos tienen que estar preparados psíquicamente para para los reveses, para que no les llegue a tiempo el crack, para que empieza la guerra en Ucrania, entonces ya no les llega el acero para las llantas, entonces las motos tienen que estar parqueadas. La empresa tiene que estar preparada desde lo profundo, digamos, de su genealogía. Ush. Sí, de acuerdo. Sí. Es decir, pensar que vamos a estar en escenarios de abundancia, como tú dices, sino que hemos creado una cultura, un entrenamiento que contempla que eso es posible y entonces ahí qué es lo que va a suceder, ¿no? Es que ¿Cómo acuérdese- navegar la incertidumbre? Acuérdese de España y de Alemania. ¿Cuál fue? ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo les fue el mundial después de que ganaron? ¿Usted se acuerda? Lo perdieron, el sillón lo perdieron. Y uno dice, pero... No, Italia. Italia, Y Argentina también. 2 veces campeón del mundo y ahora lo clasifica hace 16 años al mundial. Pues, ¿qué Bueno. está pasando? Sí, sí. ¿La garantía la da que somos Alemania? No, esa no es Sí, garantía. me gusta y quiero que vayamos cerrando porque estos capitulitos quieren ser condensados. Y yo quiero, desde mi punto de vista, pedirles que vayan aterrizando qué funciona para los equipos que andan en este momento en tormenta por alguna razón. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer muy concreto para ayudar? Y quiero, desde mi parte, un elemento adicional en este sentido y es con un cuento. Entra el discípulo y le dice al maestro, maestro, rápido, Dios mío, no puede ser. Se quemó todo el bosque de cedros. Entonces el maestro se pone de pie. No puede ser, coja esto, coja lo otro, vaya por esto y por lo otro. Y el discípulo dice, no, pero espera un momentico, ¿cuál es el afán? Pues porque se quemó el bosque de cedros. Pero maestro, si un cedro se demora 2000 años en crecer. Ahí me corregirán los que saben de cedros. Y entonces le dice, pues por supuesto, no podemos perder un segundo más. Esto para los equipos, por ejemplo, como Venezuela, Perú, Italia, un saludo a ellos. Sí, no lo lograron. La pregunta es, ¿cuándo van a empezar a sembrar? ¿No? Hay que empezar a hacerlo lo más pronto posible porque que nos coja la oportunidad más o menos preparados, pero hay que empezar desde ya, ¿no? En ese sentido. Conclusiones, para que vayamos terminando esto. Con un cuentico también, rápido, otra película que a mí me encantó, Julio César Chávez, gran boxeador mexicano. Estoy tirando las referencias que son como de otra generación, lo sé. Pero fue campeón de los medianos, un gran. Entonces, el documental de él va por la pelea del título mundial, ¿no? Y el tipo lo muestran, el tipo se levanta de su cama, se pone una bata y se acuesta. Y se pone así. Le traen la comida con vasito del tiempo. Sí, que lo llevan en el carro, está así. Era el día de la pelea del título mundial, o sea, iba a pelear. Entonces el tipo llega al camerino acostado. Lo despiertan faltando media hora, lo ponen a hacer calentamiento y todo, el mundo ahí medio se espabila, va a pelear y gana, por supuesto. Lo que tú decías, ¿dónde estás poniendo tu energía? Él la tenía clarísima, los campeones, los grandes atletas, tienen clarísimo dónde hay que poner la energía y cuándo hay que poner la energía y sobre qué hay que poner la energía. De acuerdo, chévere. Él no gastó un solo segundo en nada más. Él sabía que el objetivo era ese y vamos allá con toda. Y el resto del tiempo, bueno, a descansar, a recargar, a fortalecerse, a sembrar, De acuerdo, a hacer chévere. todo lo que hay que hacer. Maravilloso. Sí, chévere. Sí, y además, Sí. y qué pena con el camarógrafo y qué pena con tu hija, pero creo que yo hago un llamado a optimismo, mente Sí. optimista, saber siempre
se puede, se logra, hacia allá voy, y por un tema súper claro que trabajamos en creatividad. Si tú te dices a ti mismo y le dices al cerebro, no voy a poder, pues el cerebro te hace caso y te dice, ok, no vas a poder. Sí. ¿Para qué me gasto la energía en cosas que no van a suceder? Pero si tú estás convencido y te dices, yo voy a poder o yo lo quiero lograr, tu cerebro va a empezar a trabajar de darte alternativas posibles de lograr eso que quieres. Y eso no es brujería ni es magia negra, eso es creatividad. Entonces yo creo que hay que mantener equipos creativos en un ambiente creativo donde se pueda discutir, donde se pueda hablar, donde tengamos propósitos comunes y donde estemos convencidos del proceso que estamos haciendo y hacia dónde queremos lograr. Si eso no está, es muy fácil que ante el primer vientecillo la estructura se derrumbe. Sí, yo diría para terminar, yo creo que la diferencia va a estar siempre en el manejo psíquico, en el manejo psicológico para mí. Creo que en Colombia nos encanta lo gaseoso, el ¡wow! Somos lo mejor. Pasó, se acabó la espuma y no hay sustancia. Creo que las selecciones más preparadas son las que tienen un trabajo profundo, las que no se creen a sí mismas cuando estos éxitos gaseosos y pasajeros. Yo creo que ahí está la diferencia. Quiero pensar cuando trabajamos con Toyota hace 2, 3 años, que el presidente de Toyota Colombia nos decía, cuando yo le propuse, él me dijo, quiero un día de interdependencia para las 260 personas del equipo, y le dijimos, pongamos unos balones y hagamos como juegos recreativos y tal. El man me dijo, quiero mesas de diálogo que roten cada media hora, que todo el mundo se conozca con todo el mundo, que yo sepa exactamente qué hace Juancho, que yo sepa exactamente qué hace Andrés, porque a la hora de trabajar, ahí hay sustancia, ¿no? Versus la mentalidad un poco latina donde nos satisfacemos con la fiesta. Entonces mi invitación es, trabajen en profundidad con sus equipos, mantengan rutinas de reuniones en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Celebren las victorias, hagan reconocimientos, mantengan algo que trascienda el resultado. Así es, y como tú me lo enseñaste, lo escuchaste por ahí y fue un gran regalo, cuando llegue la presión, cuando llegue el temblor, pues bienvenido sea, porque vamos a ver que estaba flojo. Cuando se mueven las casas en los temblores, se caen las cosas que estaban pegaditas con babas. Así que la presión no define los equipos, lo que hace es que nos muestra de que realmente están hechos. Y ojalá Colombia tenga momentos retadores, porque ahí sabremos realmente de qué estaba hecho esa selección. Gracias por haber estado en esto que se llama Juego Interior, el camerino de los equipos. No se pierdan el próximo capítulo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Lionel Andrés. Bye. Lo convocaron. Ya. Esté bien, salve acá. Vamos. Chao, chao. Bye, bye. Listo, nos vamos con el siguiente. Esto fue Juego Interior, el camerino de los equipos, un podcast de Experiencia Mushaiza. Transformamos equipos, personas y viceversa.